Ahora me toca hablar de supervivencia. No saben lo que me ha costado empezar a formar esta charla, saber cómo afrontarla. Antes de empezar, dos preguntas a los que están sentados. Uno, ¿cuántos son médicos de familia que trabajen por la zona, por si hay alguno o queda alguno? Vale, en principio por ahora no. Vale, algunos de ellos ya conocen parte de lo que voy a presentar. Y dos, de los pacientes o familiares que están aquí, cuando les diagnosticaron o les hablaron de cáncer, ¿cuántos pensaron en muerte? Ahora mismo soy ya especialista en el área de oncología, pero me formé en el hospital y cuando yo empecé la residencia, cáncer era muerte. Yo también me formé pensando que el cáncer era muerte. A día de hoy tenemos que hablar de supervivencia, ¿vale? Y eso es lo que me ha tocado a mí. Una parte dura, porque muchas veces no sabemos cómo afrontar el tema con ustedes ni cómo explicarlo, pero a día de hoy tenemos que hablar de supervivencia en el cáncer. Yo la charla, a ver si va, sí, la charla he decidido dividirla en tres partes. La primera es la estadística del cáncer en España, que luego ya la abordaré un poquito de manera más específica, aunque este fin de semana la charla me la han estropeado un poquito los medios de comunicación con el Día del Cáncer y con lo que han querido transmitir sobre el mismo. Luego hablaré sobre el seguimiento a largo plazo y en concreto hablaré sobre un proyecto que tenemos en el servicio y que por eso nombraba a los médicos de cabecera, porque algunos de ellos ya lo conocen, sobre todo en la zona de aquí, de vecindario. Ya les explicaré, pero ustedes nos van a ayudar a mejorar en el servicio sin darse cuenta. Y por último, hay una parte que es abordar la parte psicosocial del paciente oncológico largo superviviente, que se tiene todavía un poquito abandonada por lo mismo, porque hasta ahora no había muchos largos supervivientes y eso es algo que cada vez se va dando más. Antes de empezar, insisto en lo que dijo la doctora Llaveres antes. Tenemos que tener claro cuál es la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de patología o de enfermedad. Tengan en cuenta que muchos de ustedes vienen a la consulta y ya lo verán cuando ya están en remisión completa, es decir, que no tienen enfermedad detectable por las pruebas que nosotros les pedimos y nos preguntan si están sanos. El término sano es muy amplio, no hay que tener solo el cuerpo sano, sino también hay que cuidar la mente y muchas veces en este proceso no sabemos evolucionar junto con nuestra mente. Para empezar, la parte de estadística, se sabe ya, habrán oído, está de moda, lo dicen todos los periódicos, 1 de cada 2 hombres van a tener cáncer y 1 de cada 3 mujeres. Se puede ser muy extremo, pero hay que analizar esas palabras. Tener cáncer, hay que ver en qué momento se tiene cáncer y cómo se puede tratar ese cáncer. No es lo mismo, cada uno de los estadios del cáncer se trata y significa una cosa totalmente distinta. Es cierto, en España en el último año se han pasado las cifras que se esperaban para el 2020. Estamos en torno a los 247.000 pacientes nuevos diagnosticados por primera vez de cáncer. Y los fallecidos en el 2014 se estima que fueron en torno a 106.000 pacientes. Lo que pasa, que lo que ha salido en los periódicos, ya ha salido en los medios de comunicación, son esos números, pero no han salido los supervivientes. Actualmente tenemos unas cifras de supervivencia en torno al 53-55% de los pacientes sobreviven más allá de los 5 años, una cosa que hace 6 años era impensable. Y por otro lado, se sabe que, por ejemplo, el cáncer de mama a 5 años tiene una supervivencia en torno al 85% y que casualmente en España tenemos mayor supervivencia que en el resto de Europa. El principal cáncer a nivel mundial sigue siendo el cáncer de pulmón. Está muy relacionado con los hábitos que tenemos. En España en concreto lo supera el cáncer de colon y para eso también tenemos muchísimos medios para el diagnóstico precoz, que de eso también ha elevado el número de diagnósticos. Y por último, tenemos que tener en cuenta que pese a que se hable tanto del cáncer y que sí, es cierto, es la tercera causa de ingreso en este país, no es la primera, señores. La primera causa de ingreso en este país siguen siendo las afecciones cardíacas, que tienen que ver mucho con nuestra forma de vivir. Y después de estas, las infecciones pulmonares. Una vez digo todo esto, hablo sobre la supervivencia, sabiendo que el 50% de mis pacientes van a sobrevivir y van a tener que retomar su vida normal. Debo de indicarles
que la enfermedad, lo que es el cáncer, es una enfermedad curable en un porcentaje de pacientes, pero la mayoría, hoy en día lo que conseguimos es cronificar, hacer que los pacientes convivan con la enfermedad. Por otro lado, hemos tenido algo que nos ha ayudado muchísimo, que son el avance en los diagnósticos precoces y en los tratamientos. Esto hace que cada vez haya más supervivientes. Y por último, nunca, jamás, como médicos, debemos olvidar el impacto emocional que supone para cualquier persona el diagnóstico de un cáncer, en él mismo o en cualquiera de sus familiares. El shock que eso supone y cómo cambia la vida del paciente. Una vez dicha la estadística, viene una parte que yo creo que con imaginarse una imagen del servicio les vale. ¿Cuántos han estado esperando mucho tiempo en el servicio? Venga, va, quéjense. Vale. Y el resto está mintiendo, que no han levantado la mano, pero yo doy fe de que todos esperan muchísimas horas en el servicio. Hace unos años terminé la residencia y cuando terminé la residencia miramos de hacer algún tipo de proyecto que sirviese, que fuese beneficioso para el servicio y en concreto para ustedes. Hay una cosa que se hace en otros lugares de España y que tiene mucho que ver con los largos supervivientes. Y este es el proyecto que yo les quiero presentar. Quiero que quede claro que nosotros no estamos inventando nada, ya otros se nos han adelantado y que la idea es muy buena, entre otras cosas porque es excelente para nuestros pacientes. Aquí tenemos una estadística, a ver si veo el punto, que yo lo veo aquí, pero luego ahí no lo sé buscar. Uy, no se ve. Bueno, da igual. Si se fijan, tenemos las primeras visitas, esos son los pacientes que vinieron en el año 2013, por primera vez a la consulta con un diagnóstico reciente de cáncer, y a lo largo del año 2013 se vieron en torno a 1.500 primeras visitas. Aparte de decir de 1.500 primeras visitas, debo decir que somos 8 oncólogos en el hospital, 6 en consulta. Vayan haciendo una media y más o menos se hacen a la idea. Nosotros tenemos pacientes que están en tratamiento de quimioterapia, que para la estadística se llama resultado, y pacientes que están en seguimiento, que ya no están con tratamiento de quimioterapia y que lo que tienen que seguir es su control para intentar prevenir las recaídas, verlas lo antes posible para tratarlas. Eso es lo que nosotros llamamos por sucesivas. Como ven, como bien dice la estrellita, 16.000 pacientes más o menos en el año 2013, y eso va a ir en aumento. Si nos vamos a las zonas básicas, tenemos la zona Wimmer, Guineguín, Ingenio, Maspalomas. Fíjense, vecindario, que más o menos pues es lo que más nos afecta. Cada vez se iguala más el paciente que está con tratamiento del paciente que está en seguimiento. Eso hace un momento, llega un punto en el cual nos vamos a colapsar y la calidad asistencial que le vamos a dar a los pacientes no va a ser adecuada por el simple hecho de que no damos abasto. Cada vez tenemos más pacientes que continúan durante un tiempo indefinido y cada vez más largo en revisiones, pero que no tienen enfermedad. Y los seguimos obligando a ir al hospital y a enfrentarse a esa sala donde recibían la quimioterapia, donde tenían que esperar y tener esos malos recuerdos. Partiendo de esta premisa y teniendo como objetivo el seguir controlando a estos largos supervivientes e intentar agilizar su atención cuando sospechamos que la enfermedad puede volver, de ahí partió este proyecto. Este proyecto es intentar sacarlos a ustedes del hospital y hacer ese seguimiento de los centros de atención especializadas, lo que ustedes conocen como los CAES, desplazándonos nosotros, los oncólogos, a esa consulta para verlos a ustedes sin necesidad de que vayan al hospital. Para ello es necesario dividir el seguimiento en distintas fases. Según va pasando el tiempo, una vez hemos terminado la quimioterapia, las posibilidades de que la enfermedad vuelva a aparecer van disminuyendo con el tiempo. Entonces, basándonos en esos tiempos, hacemos el seguimiento. La primera fase son 3 años, es lo que nosotros llamamos la fase aguda, y siempre se va a hacer en el hospital porque es cuando la enfermedad hay más posibilidades de que vuelva a surgir. Se hace, pues pone Chuimi porque está en nuestro hospital, se hace en el hospital por nosotros y se piden las pruebas que se necesiten. Posteriormente está la fase subaguda, que son del 3er al 5º año después de haber terminado la quimioterapia, y que en ese caso lo que haríamos es ir al oncólogo de enlace. Al oncólogo de enlace.
Ahora les explicaré exactamente en qué consiste el oncólogo de enlace, pero esa es la etapa en la cual el paciente deja de ir al hospital para posteriormente ir al consultor, al CAE, que no me sale, para seguir siendo visto por su oncólogo. Y a partir del 5.º año, por eso preguntaba por los médicos de familia, implicamos al compañero de atención primaria para seguir con ese control del paciente, pero siempre en comunicación con nosotros, teniendo una vía rápida por la que desviarnos al paciente. Esto ha demostrado que, sobre todo, disminuye el impacto en ustedes. Las dos figuras nuevas que aparecen son el oncólogo de enlace, que somos nosotros mismos, que vamos al CAE a ver a los pacientes, y el oncólogo consultor, que es el punto de apoyo para el médico de cabecera. Ese médico va a tener la cercanía y el acceso directo a nosotros para priorizar si sospecha que la enfermedad ha vuelto a aparecer en un paciente que tiene el antecedente de cáncer. ¿Qué consigue esto? Mantener la eficacia del seguimiento, porque se hacen igual que se sigan haciendo en el hospital, pero fuera del hospital. Disminuir el impacto que supone para pacientes y familiares la asistencia al hospital, manteniendo su satisfacción. Controlar las recidivas o la posible aparición de nuevo de la enfermedad en el paciente, controlando a su vez los efectos secundarios y las secuelas de los tratamientos. Facilitar y coordinar los cuidados continuos. Ustedes no necesitan solo y exclusivamente del cuidado de un oncólogo. Hay otras personas que son muy importantes en su seguimiento. Su médico de cabecera, un buen psicólogo, un buen trabajador social. Muchas personas que pueden agilizarse si se tienen desde fuera del ámbito hospitalario, que es donde van a estar ustedes en ese momento. Y por último, garantizar una asistencia global y de calidad a todos. A aquellos que ya han terminado la quimioterapia y que esperan horas porque nosotros vamos retrasados, y a los que están en tratamiento, que les podemos dar un poquito más de tiempo porque no nos sentimos apurados por el que está esperando. Entonces, es una manera de intentar que todos reciban una asistencia de calidad. Este es un proyecto que está pendiente de ponerse en marcha. Yo sería la persona que bajaría aquí al CAE de vecindario en un principio, y luego ya, según fuésemos creciendo, pues iríamos ampliando a distintos CAEs, ¿vale? Empezamos por vecindario, entre otras cosas, por la calidad asistencial que tienen. Ustedes tienen muchos apoyos que en otros sitios pues era más difícil para poner el proyecto en marcha. Es algo que ya está pendiente de ponerse en marcha, y yo quería aprovechar estas jornadas porque sí es cierto que puede a lo mejor llamar la atención que de repente el oncólogo deje de verme. No, le vamos a seguir viendo. Yo en concreto, otros compañeros más adelante, pero siempre garantizándoles que van a estar atendidos y que van a tener la referencia del hospital en cualquier momento. Y para concluir, yo no puedo hablar de largos supervivientes y referirme única y exclusivamente a la parte médica. El largo superviviente es una persona integral, no solo es escáneres y que la enfermedad no aparezca, son el resto de cosas que en él pues suceden ante el desarrollo de una enfermedad y el diagnóstico de cáncer. Revisando, porque es algo que yo no domino, yo soy oncóloga, no no soy psicóloga, no entiendo mucho a este respecto, más que, como dice Jesús, lo que la experiencia nos va dando, nadie nos forma en cómo comunicar muchas cosas. Pues la verdad que nunca me había planteado qué pasa después del cáncer, ¿vale? Cuando a uno ya le quitan la quimioterapia y le dicen, bueno, usted ahora mismo no tiene enfermedad, se puede retomar su vida, retomar su trabajo, tiene que trabajar como antes, pues sus amigos más o menos deberían de continuar siendo el mismo grupo de antes. ¿Qué es lo que pasa? Indagando un poquito en internet, pues también está el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que en su día, en el 2012, hicieron una encuesta en total a 2.067 supervivientes de cáncer, y dividieron lo que los pacientes decían en torno a las alteraciones físicas que quedaban tras la enfermedad y las alteraciones emocionales. Evidentemente de las físicas yo entiendo más, porque es lo que yo veo más a diario y de lo que me da tiempo a indagar en la consulta. Por un lado está pues lo que nosotros los médicos llamamos astenia, que es la pérdida de energía, el cansancio constante. Muchos pacientes vienen y dicen, doctora, la quimioterapia hace 6 meses que no la tengo, pero yo sigo estando agotada. Es normal.
tarda mucho en recuperarse. El cuerpo lleva un tiempo de recuperación muy largo. Por otro lado, está la pérdida de memoria. Y es verdad, se pierde la concentración. Hay fármacos que producen ese efecto secundario y hay que rehabituarse a las nuevas circunstancias. Las alteraciones en los pies es una constante. Muchas quimioterapias les dejan durante mucho tiempo y a veces crónicamente molestias a los pacientes para andar y no saben muy bien el por qué, ni si se quitará, ni si no se quitará. Poco a poco vamos nosotros indagando. Pero ¿y la parte emocional? ¿Quién se encarga de ella? Porque yo no tengo tiempo, no sé manejarlo, muchas veces les veo en una consulta pero no les voy a volver a ver en 6 meses. Revisando, a mí me sorprendió, el miedo a la recaída es en un alto porcentaje. Muchísimos pacientes, ¿cuántos pacientes hemos tenido nosotros que vienen y la semana antes no duermen? Y a lo mejor han pasado 6 años de la enfermedad, pero no duermen. Cuando les preguntamos, la angustia y la ansiedad se forman parte de nuestra vida y no saben manejarla porque nadie les enseña. Y por último, constantes pensamientos de muerte. Levante la mano quien se sienta con la espada de Damocles. Vale, eso lo dicen muchos pacientes. Lo dice el que está en quimioterapia y ha sido bien informado y sabe que probablemente esté crónicamente en tratamiento. Lo dice el que lleva 10 años en seguimiento y sigue teniendo muchísimo miedo, pero nadie les enseña a convivir con eso. Esto lo hemos aprendido nosotros de la unidad. A mí nadie me lo ha enseñado y voy a intentar transmitirles a través de una frase de pacientes lo que parece que puede ser que pase después de terminar con el tratamiento. Estas aportaciones están sacadas de un libro que también tiene la GEPAC que se titula Seguir viviendo una vez ha terminado el cáncer. Uno de los pacientes lo que dice es, durante la enfermedad, la dinámica familiar cambió porque yo estaba muy débil. Una vez comencé a estar bien, empecé a recuperar mi rol en la familia paulatinamente. Hay que tener en cuenta que las cosas poco a poco se van normalizando y que uno pierde, es verdad. Muchos pacientes vienen y nos dicen, es que yo ya no soy nada, soy una piltrafilla, todo me lo hacen. Poco a poco se va recuperando uno y va volviendo a ocupar su posición en la familia. Y eso hay que también trabajarlo porque cambian las dinámicas familiares, pero se pueden ir retornando a la normalidad. Esta lo decía la hija de un paciente, no lo decía el paciente. Todo el mundo asocia el cáncer con algo malo. Vale, del cáncer también se aprende, señores. Durante el tratamiento de mi padre conocí facetas que desconocía y eso mejoró nuestra relación. Probablemente haya un montón de conversaciones que no tenemos porque nos creemos que las vamos a poder tener en cualquier momento. Y eso a lo mejor cuando uno ve las circunstancias y no tiene por qué ser una quimioterapia, o sea, un paciente que no vaya a sobrevivir a la enfermedad o que vaya a cronificarse. Eso también le pasa al paciente que va a curarse. De repente uno cambia las prioridades y tiene conversaciones que no había tenido antes. Hay gente que te sorprende mucho porque no crees que vaya a reaccionar así, que se vuelquen tanto. Sin embargo, hay otros que están más cerca y deciden apartarse. Volvemos a lo de antes. Uno prioriza, uno pasa la enfermedad y posteriormente aprende con quién decide convivir y con quién no. A mí hay una frase, que es la última, la que he dejado para el final de esta parte de la charla, que me gustó mucho. Aquí hay bastantes pacientes míos. Supongo que en algún momento les habré dicho una cosa, que para mí la relación con mis pacientes es un triángulo. La base del triángulo son ustedes, yo no puedo hacer nada si el paciente no quiere. Por un lado está la familia, porque le gusta o no le gusta a los pacientes. Siempre me mienten, las familias me dicen más verdades que los pacientes. Ustedes siempre intentan relativizar las cosas que pasan. Y por el otro lado estoy yo. Yo no puedo hacer nada si el paciente no quiere y tampoco lo quiero yo. Yo aconsejo a mis pacientes, acompaño, pero no decido por ellos. Entonces, para mí lo primordial es esto. La palabra cáncer sigue siendo tabú, pero no tengo problema en decirla. Las palabras son muy importantes e influyen en la forma de pensar y actuar. Llamar a las cosas por su nombre es beneficioso, aunque cueste. ¿Vale? Es fundamental el saber cómo se llaman las cosas, el hablarlas y el ir entre todos por el mismo camino. Para terminar, queda una diapositiva. Quiero que se queden con esto. Todos somos personas
que tenemos una vida, unas preocupaciones, unos hijos, un trabajo, una relación de pareja y tenemos organizado. La sociedad nos dice, pues vas a crecer, vas a formar una familia, vas a tener una vida y todos tenemos una idea de vida. De repente llega algo llamado cáncer y he puesto esto porque creo que representa a todo el mundo, ¿vale? Y hace que ese esquema vital que tenemos se rompa por completo. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Saben quién es? El ave fénix. ¿Y qué es el ave fénix? Vale, todos tenemos la capacidad de resurgir de la ceniza, ¿vale? De evolucionar con la enfermedad y de continuar. Y esto lo he querido poner porque pese a que la charla es para supervivientes y se tiende a hablar de supervivientes que están libres de enfermedad, aquí hay muchos pacientes que están conviviendo a diario con el cáncer, pero resurgen. ¿Vale? Eso era todo.